Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú le das la mano al que cayó, le das tu hombro al que se desmayó. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú vas a la cárcel a visitar al preso. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú vas a cubrir al desnudo. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú amas. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú perdonas. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú muestras el amor que está en ti, ¿no? Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice el libro de Juan 4:24. Y Dios es espíritu. ¿A qué imagen se refería la escritura? Bienvenido a este canal. En esta ocasión estaremos abordando el libro de Génesis exactamente en el capítulo 1, en el versículo 26. Y hemos titulado esta reflexión Imagen y Semejanza. Así que acompáñame. Dios te bendiga. Imagen y semejanza. Leamos la escritura en el libro primero de la Biblia, Génesis 1:26. Y dijo el escritor: y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoréese en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Te habrás preguntado alguna vez a qué imagen se refería la Biblia cuando dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen? De acuerdo a la escritura, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, exactamente en el versículo 24, nuestro Señor Jesucristo se encuentra abordando, evangelizando a una mujer, y dice la Biblia que Él le dice a ella estas palabras: Dios es espíritu, por tanto Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si la Biblia dice que Dios es espíritu y un espíritu obviamente no tiene imagen, la pregunta que nos podemos hacer en este momento: ¿a qué imagen se refería el Señor? Bueno, abordando este tema, vamos a encontrar la definición de estas dos raíces hebreas. Y conociendo el origen de estas dos palabras, podemos entender el trasfondo de lo que Dios quiso decir. No sé cuántos saben o han escuchado estos términos, hardware y software. El hardware son las capacidades físicas que tiene un equipo electrónico. Por ejemplo, una computadora. El hardware de una computadora sería el monitor, sería el CPU, el ratón o el mouse y todo el equipo físico que contiene. El software, por otro lado, son todas las herramientas digitales y tecnológicas, lo que nosotros llamamos programas. Por lo menos el Windows, los traductores, las herramientas para crear documentos son software, porque son programas. Ellos se actualizan, mas no se pueden tocar o ver físicamente. Cuando hablamos de imagen, la Biblia usa una raíz y un término llamado tselem. Esta palabra en hebreo significa talla, imagen o escultura. Cuando revisamos el fondo bíblico, nos damos cuenta que la palabra imagen en Génesis 1:26 se usa para referirse a la imagen que talla un escultor, a la imagen que realiza un escultor, ya sea en madera, en barro o en otro tipo de material. Además de ello, cuando hablamos de imagen, nos referimos a una estatua, a una figura creada para representar algo o a alguien. Toma esta palabra. Cuando la tierra está desordenada, está vacía, dice Génesis 1:2, que estaba desordenada y vacía, inmediatamente Dios aparece como un agente creador y lo primero que comienza a establecer es un orden. Cuando la tierra está a punto de terminar con el orden de la creación, la Biblia describe que Dios decide crear a un hombre y usa este término, imagen. Cuando les acabo de mencionar que imagen es una talla, es decir, lo que hizo Dios con Adán fue traer una representación del Dios invisible a la existencia física. Por eso la Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 1 en el versículo 15:
que Dios es la imagen, o Cristo es la imagen del Dios invisible. Tome esto. Si la Biblia dice en el libro de Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible, significa que si Dios hizo una imagen a Él, obviamente la hizo a la imagen de su Hijo. En una ocasión, el discípulo llamado Felipe le dijo a Cristo estas palabras. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Si tú nos muestras al Padre, nos basta. Y Cristo le dijo esta palabra: Felipe, no es necesario que te muestre el Padre. ¿Cuánto tiempo no tienes caminando conmigo? Es decir, el que me mira a mí, mira al Padre. Cristo está diciendo: yo soy la imagen del Padre. Si me miran a mí, miran al Padre. La Biblia también dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29, dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, note esta palabra, conforme a la imagen de su Hijo. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen, se está refiriendo a la imagen de Cristo misma. Les recuerdo que la Biblia dice también en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3, el escritor, el sabio, dijo estas palabras, y quiero que me acompañen a leerla. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, nuestro Dios es un Dios invisible, pero Cristo es la imagen, la prueba, la evidencia de que nuestro Dios invisible es real. Vino a la tierra a morir por tú y por mis pecados para salvarnos. Además, la Escritura también menciona que en el libro de Corintios, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios en el capítulo 1, en el capítulo 15, en el versículo 45, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Se está refiriendo a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros entendemos que la Biblia usa términos literales y términos teológicos y espirituales, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿De qué manera me parezco yo a Dios? ¿Cuál es la imagen que me identifica como el Creador? Bueno, la imagen representa el ser interior y la semejanza representa el ser exterior. La mayoría de los judíos coinciden en que cuando la Biblia dice que somos hechos a su imagen y semejanza, la Biblia se está refiriendo a carácter, a dominio propio y a conducta. Y ahora les explico de esta forma. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, el profeta Ezequiel está en el río de Quebar y comienza a ver unas visiones sobrenaturales, comienza a ver seres vivientes, comienza a ver una rueda con ojos, y al final de todo, el escritor deja una analogía y una revelación profunda y extraordinaria que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, en el versículo exactamente 28. Tomemos la lectura. Dice la Escritura de la manera siguiente: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. La palabra semejanza en el término hebreo es demuk y usa una raíz para identificar a algo que se parece, a algo que se asemeja. Contiene una carga conceptual que se refiere a una vocación dinámica a la comunión. Es la capacidad de asemejarse ética y relacionalmente a Dios. Es decir, amar, perdonar, hacer justicia, hacer misericordia y amar al prójimo. Esa es nuestra semejanza. ¿Y cuál es la imagen? La imagen es la capacidad interna que tiene el ser humano de tener una relación íntima con el Creador. Más allá de los rasgos fenotípicos, de los rasgos faciales que tengamos todos los seres humanos, más allá de que todos nos parecemos fenotípicamente, tenemos los mismos dos ojos, la misma nariz, la boca, los oídos, los párpados, la frente, las fosas nasales, tenemos unos rasgos físicos muy idénticos, pero hay una creación nueva. Y de la creación que quiero hablarte es de la creación que creó Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, que a los que le recibieron en su nombre y a los que creyeron en él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y quiero bendecirte con esta palabra. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 10, dice así: y revestido del nuevo, hablando de la nueva creación y hablando de Cristo, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que si usted y yo tenemos la imagen de Dios, hemos sido llamados a representar física y espiritualmente el comportamiento, la conducta y el carácter que posee nuestro Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo primero que hace es cubrirlo. Esto es una muestra de su amor, de su gracia y de su misericordia. A usted, querido oyente, Dios lo llama a que muestre el carácter, la conducta legítima de un digno representante de alguien que posee la imagen y la semejanza de Dios. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú no destruyes con tu lengua a tu hermano. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú no blasfemas de tu hermano. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú no hundes a tu hermano. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú no calumnias a tu hermano. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú no haces leña con el árbol caído. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú le das la mano al que cayó, le das tu hombro al que se desmayó. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú vas a la cárcel a visitar el preso. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú vas a cubrir al desnudo. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú amas. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú perdonas. Si tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, tú muestras el amor que está en ti. No me explico cómo hay más de 5,000 religiones. Todos dicen tener la razón, pero pocos muestran un evangelio de hecho. Pocos muestran un evangelio de realidad. El evangelio no solamente consiste en palabras, en lo mucho que yo sepa, en lo mucho que yo entienda de la Biblia. No, cuando Dios quiere que tú estés vestido del nuevo, de la imagen de su Hijo Jesucristo, es que tú seas como Él. Cuando Cristo miró a un ciego, inmediatamente fue a sanarlo. Cuando Cristo le llevaron una mujer que estaba sorprendida en el acto del adulterio, la Biblia dice que Cristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando a Cristo le dijeron que su amigo Lázaro estaba grave, estaba muerto, Él fue a la tumba porque tenía la palabra de resurrección. Cuando a Cristo le dijeron que lo iban a negar, que lo iban a traicionar, incluso se lo advirtió a sus discípulos. Cada vez que uno de sus discípulos falló, pecó y cometió un error, Cristo no estaba como un simple juez para acusarlo, estaba como un abogado para defenderlo, porque esa es la imagen de Dios y esa es la iglesia que Dios quiere y ese es el pueblo que Dios quiere. La gente que se levante, que tenga la imagen y el rostro de Dios, no físicamente, sino en su interior. La Biblia dice en el libro de Miqueas, capítulo 7, Dios dijo: yo te he dicho a ti, oh hombre, ¿qué es lo que yo quiero de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Allí muestras la imagen de Dios, allí muestra la semejanza de Dios. La Biblia dice que cuando le maldecían, Él no abrió su boca. Cuando lo acusaban, Él no abrió su boca. En una ocasión Pilato le dijo: defiéndete, porque yo tengo el poder para liberarte. Pero Cristo cayó. Él fue como la oveja delante de sus trasquiladores, porque Él es un digno ejemplo de cómo se comporta y se conduce a alguien que tiene la imagen de Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11, Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, no de palabra, de corazón, no solamente de lo que yo diga, de lo que yo actúe. La gente conocerá el evangelio a través de tu testimonio, a través de tus acciones, porque eso muestra que realmente eres hijo creado a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos subiendo más contenido. Estamos iniciando, pero yo sé que Dios tiene grandes cosas. Así que desde Venezuela, desde Apure, les saludo, les bendigo. Su hermano, su amigo en Cristo, evangelista, profeta del Señor, Ilan Tobar. Así que bendiciones para todos. Shalom.